Mejor que curar es prevenir. Para prevenir es necesario sensibilizar. Bienvenidos a la carrera de Seguridad e Higiene del Trabajo del Instituto Superior Tecnológico Liceo Aduanero. Mi nombre es Silvia Estefanía Ruiz, soy ingeniera industrial, soy magíster en gestión de riesgos, prevención de riesgos laborales, y en esta ocasión vamos a compartir la materia de ergonomía laboral. Dentro de esta vamos a poder observar el diseño del puesto de trabajo y las condiciones que estos deben tener dentro del contexto organizacional. Dentro de este primer tema vamos a poder observar la ergonomía para la prevención de lesiones en el lugar de trabajo, donde vamos a poder observar cómo esta ciencia permite evitar la aparición de trastornos musculoesqueléticos dentro del contexto organizacional y que estos no generen a lo largo una patología laboral. De manera inicial es importante dar a conocer qué es la ergonomía en el lugar de trabajo. Básicamente, esta ciencia nos permite evitar las situaciones inadecuadas dentro del puesto de trabajo para poder adaptarlas a las capacidades de los colaboradores. Estas situaciones pueden ser el confort del puesto de trabajo, puede ser las situaciones o posturas que nosotros como trabajadores vamos a ir adquiriendo dentro del ejercicio de nuestras actividades laborales. Esta ciencia nos permite corregir de una forma oportuna los ítems mencionados de forma anterior y de esta manera o forma mejorar la operatividad, productividad de los trabajadores y a su vez generarles seguridad y bienestar dentro del sector organizacional. Dentro de la ergonomía laboral tenemos varios factores de riesgo para poder valorarlos. En este caso son los riesgos ergonómicos. Estos riesgos ergonómicos son varios a los que nosotros como trabajadores nos encontramos expuestos. Uno de ellos es el sobreesfuerzo físico que podemos generar en el ejercicio de nuestras actividades laborales, un levantamiento manual de objetos, cuando levantamos algún tipo de carga y nosotros como trabajadores generamos una fuerza adicional para poder establecer este tipo de acciones. Cuando tenemos un movimiento corporal repetitivo, dentro de este tipo de movimientos se establece cuando yo genero una actividad repetitiva más de 1 minuto. Ahí se considera ya un movimiento corporal de forma repetitiva. Tenemos también cuando podemos adquirir posturas forzadas en el desarrollo de nuestras actividades, ya sean de pie, sentadas, encorvadas o en sí acostadas. También podemos observar otro factor de riesgo ergonómico, la altura de plano de trabajo. Dentro de esta altura de plano de trabajo vamos a poder determinar cuál es la posición exacta, tanto de la persona, del mobiliario, para poder ejecutar trabajos de oficina dentro del sector organizacional. Anexo a eso podemos hacer hincapié a las PVDs, que son pantallas de visualización de datos, que es comúnmente un riesgo que se presenta dentro del área administrativa a las personas que trabajan dentro del proceso de oficina. Ahí podemos observar cuáles son los factores de riesgo ergonómicos a los que nosotros como trabajadores podemos estar expuestos por el ejercicio de nuestras funciones. Dependiendo de la actividad que yo estoy generando, voy a poder determinar cuál es el tipo de riesgo ergonómico al que yo como trabajadora estoy expuesta dentro del sector organizacional. Esta exposición a los factores de riesgo ergonómicos en este caso generan una enfermedad profesional. Esta patología o enfermedad profesional es una enfermedad acarreada por el ejercicio de las funciones laborales dentro de nuestro contexto industrial. Entonces, para poder establecer y poder definir que como trabajadores hemos adquirido una patología o enfermedad profesional, debemos cumplir con ciertos parámetros de evaluación para poder calificarla como tal. En este caso, los riesgos ergonómicos nos van a dar origen a estas patologías laborales, que en este caso pueden ser los TMEs o DMEs. Los TMEs son trastornos musculoesqueléticos y los DMEs son desórdenes musculoesqueléticos, que son las patologías que pueden dar origen a la exposición de estos factores de riesgo dentro del sector industrial. Una enfermedad profesional debe ser netamente calificada por 5 criterios establecidos dentro de la normativa legal. Estos 5 criterios a definirse son los siguientes. El primer criterio que nosotros debemos tener en cuenta es el criterio
médico, que esto básicamente lo trabaja el médico ocupacional de la organización para poder identificar cuál es la sintomatología que tienen los pacientes o los trabajadores inmersos en este proceso de investigación y determinar que este tiene un cuadro clínico y puede dar origen a la patología laboral. El siguiente criterio es de laboratorio. Ahí se realizan exámenes, como su nombre mismo lo menciona, de laboratorio. Puede ser heces, orina, puede ser radiografías o el examen que el trabajador necesite para poder determinar la presencia de la patología laboral. También tenemos el criterio ocupacional, que nosotros como técnicos participamos de manera directa dentro de este, identificando si se ha generado oportunamente la gestión de riesgos dentro de la organización. Mediante este criterio ocupacional vamos a poder identificar cuál es el nivel de riesgo al que el trabajador ha estado sometido dentro del sector organizacional y cómo se han venido aplicando las medidas tanto preventivas como correctivas para poder mitigar la exposición a los mismos. Entonces ahí vamos a poder definir si la gestión que se está realizando dentro del contexto organizacional es la adecuada o no. El cuarto criterio es el criterio higiénico-epidemiológico. Dentro de este nosotros vamos a poder participar conjuntamente con el médico ocupacional. El médico ocupacional hará referencia a los cuadros epidemiológicos que puede existir dentro de la organización. Puede ser entre compañeros, entre áreas, entre departamentos, para poder verificar si los compañeros o las áreas aledañas tienen la misma sintomatología dentro del desarrollo de sus actividades. Nosotros como profesionales en el área vamos a participar en el criterio higiénico, que básicamente esto nos va a permitir medir los factores de riesgo. En este caso, los riesgos ergonómicos son medibles dependiendo el tipo de riesgo que quiero establecer. En esta ocasión, los PVDs, los trabajos en oficina, son medibles, ya que podemos determinar el confort del puesto de trabajo y anexo a eso podemos identificar si la altura del plano del trabajo y todas las acciones que tienen dentro del mismo son las adecuadas o no dentro del desarrollo de funciones. Y por último tenemos el criterio médico-legal. Este criterio médico-legal hace referencia al cumplimiento del sustento o base legal que nosotros tenemos en materia de seguridad y salud en el trabajo y también en la parte ergonómica. Ahí podemos observar si nosotros como técnicos estamos generando el cumplimiento en la parte ocupacional y el médico tiene que verificar si él en la parte médica se está estableciendo, se está generando el proceso de cumplimiento debido para el desarrollo y calificación de estas enfermedades profesionales. Es importante mencionar que si no se cumplen los 5 criterios, no puede ser calificada dentro del cuadro de enfermedades profesionales establecido por parte de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. Siempre debe cumplirse estos 5 criterios para poder definirla o detallarla como una enfermedad profesional dentro del contexto organizacional. Estas enfermedades profesionales dentro del entorno se deben reportar a los diferentes entes, ya sean rectores o reguladores. En este caso, tanto enfermedades como profesionales como accidentes de trabajo se reportan al IES, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, quien es el ente encargado de regular la gestión en materia de seguridad y salud en el trabajo conjuntamente con el MDT o Ministerio de Trabajo. Nosotros debemos reportar en el lapsus de 10 días la aparición de una patología laboral a este ente para poder proceder con la investigación conjunta. Los profesionales en el área, después del reporte que el técnico realiza dentro del sector a este ente, proceden a evaluar el caso y definir si el trabajador ha adquirido ya una incapacidad o una enfermedad profesional y qué tipo de subsidio se debe generar tanto por la organización como por los diferentes entes de control. Así que es muy importante reconocer que estas enfermedades después de la calificación deben ser netamente reportadas para poder determinar cuál es el siguiente paso a seguir frente a la determinación de estas patologías. Para poder mitigar oportunamente estos riesgos ergonómicos, que es nuestro caso de estudio, tenemos que establecer una gestión oportuna de los riesgos. Ahí podemos observar varios
aspectos o etapas a seguir para poder realizarlos de una forma oportuna. Esta gestión de riesgos se la establece de manera inicial, identificando cuáles son los factores de riesgo laboral presentes en el lugar de trabajo. Ahí voy a poder identificar qué tipo de riesgos ergonómicos existe de acuerdo a la actividad que yo como trabajador estoy generando dentro del contexto organizacional. Para poder identificar estos factores de riesgo, tengo varios insumos o herramientas que puedo utilizar para poder definirlos. Uno de ellos es el APT, que es el análisis de puesto de trabajo, donde voy a poder definir cuáles son las actividades y por ende cuáles son los factores de riesgo que existen o están presentes dentro de dichas acciones o dicho puesto de trabajo. También podemos utilizar una muy fácil y común, las listas de chequeo o checklist, que básicamente nos van a poder identificar si tengo o no tengo riesgos frente a las actividades que yo realizo. Y por último, la más usada son las matrices de identificación de riesgos. Tenemos un sinnúmero de matrices o herramientas que nos van a permitir identificar los factores de riesgo laboral. En este caso podemos hacer uso de la matriz por puesto de trabajo, matriz por persona, la GTC 45, la IPER, la INSHT, la NTP 330, la GERITRA, que es la nueva matriz que ha emitido el Ministerio de Trabajo. Ninguna matriz es de uso constante o de uso estándar, es decir, nosotros podemos utilizar como técnicos en el área cualquier matriz que nosotros o nuestra percepción considere pertinente para poder identificar oportunamente los riesgos. Ni el Ministerio de Trabajo, ni el IES, ni ningún ente rector o regulador nos establece o nos da el lineamiento directriz de hacer uso de una matriz específica, sino nosotros como técnicos establecemos cuál es la más oportuna para poder generar el proceso de identificación. Después de identificar estos factores de riesgo, procedemos a medirlos. Dentro de este proceso de medición vamos a poder medir en la parte ergonómica los análisis ergonómicos de los puestos de trabajo, que en este caso serían los trabajos que se realizan en el área administrativa o trabajos de oficina. Ahí vamos a poder medir todos los insumos o todos los aspectos que se deberían tomar en cuenta para poder tener una condición ergonómicamente estable dentro del sector organizacional. También tenemos aspectos, o el siguiente punto es controlar los riesgos. Dentro de este proceso nosotros vamos a poder establecer dos medidas. Las medidas tanto correctivas como preventivas. Vamos a corregir cuando ya está el riesgo presente y se está generando ya malestares y una exposición fuerte al trabajador, y vamos a prevenir para poder evitar eventos futuros dentro del sector organizacional. Posterior a ello, después de establecer ya estas medidas, tanto correctivas como preventivas, de acuerdo al caso o nivel de riesgo que nosotros hemos obtenido, después de este proceso vamos a realizar el seguimiento y la mejora continua. Ahí vamos a poder observar si las medidas que nosotros hemos establecido se están cumpliendo o no. Y vamos a realizar el ciclo de mejora continua para poder mejorar toda la gestión que nosotros estamos estableciendo mediante la aplicación de este proceso cíclico, que es el ciclo de MIN o ciclo de mejora continua. Entonces no olvidemos que la gestión de riesgo se lo hace de forma descendente, siguiendo cada uno de los protocolos o pasos que existen o están presentes dentro de esta jerarquía. Identificar de manera inicial los riesgos, medirlos, evaluar los riesgos, que es comparación con estándares ya preestablecidos en las diferentes normativas, controlar mediante medidas preventivas y correctivas, y posterior a ello seguir y controlar todo el proceso que se está realizando. Cada una de estas etapas deben ir cumpliéndose a cabalidad y de forma estructurada para poder administrar oportunamente los factores de riesgo. La ergonomía laboral se aplica en diferentes aspectos dentro del contexto organizacional. El primer punto que nosotros podemos hacer hincapié dentro de esta aplicación de la ergonomía laboral es en el diseño de las instalaciones. Esto puede incluir a los locales, la infraestructura del lugar o de la organización, las salidas de emergencia, cómo estas están distribuidas y cómo puede generar un confort al trabajador, la climatización, que es algo del confort ambiental que los trabajadores deberían tener, la iluminación y el nivel acústico que se debería establecer o generan las actividades en sí en su desarrollo.
Las condiciones ambientales, que básicamente deben cumplir con todos los requerimientos mínimos en el ámbito de la higiene y seguridad laboral. Dentro de estas condiciones ambientales hace referencia al ruido, la iluminación, la ventilación, la temperatura, que son condiciones que se debe cumplir a cabalidad para poder mejorar las condiciones del trabajador en su puesto de trabajo. Y por último tenemos el equipamiento adecuado para el desarrollo de funciones. Este hace referencia de manera específica al mobiliario, que básicamente nos permite tener una calidad ergonómica de una forma correcta al momento de generar nuestras actividades. Esto tiene un mayor enfoque o hace alusión de forma específica al área administrativa o a las personas que generan actividades en el área administrativa, como ya lo habíamos comentado. Si tenemos un equipamiento adecuado, vamos a poder prevenir todas las molestias posturales que se pueden generar dentro del ejercicio de funciones en cada uno de los trabajadores. Como hemos podido observar, la ergonomía se puede aplicar en diferentes puntos y en diferentes aspectos de una forma correcta y de este modo poder mejorar la salud y bienestar de los trabajadores. Esta ergonomía, si no la aplicamos correctamente o su aplicación es inadecuada, puede originar trastornos musculoesqueléticos. Existen dos tipos de trastornos musculoesqueléticos, ya sean acumulativos o dorsolumbares. Dentro de los trastornos acumulativos están inmersos los miembros superiores, en este caso serían las muñecas, los brazos, el cuello, ¿sí? Cuando nosotros generamos algún tipo de actividad, movimiento que tengan una inversión directa, este tipo de extremidades podemos obtener o podemos dar origen a un trastorno musculoesquelético acumulativo, que posterior a ello, si no es tratado, no es controlado o corregido, puede dar hincapié a la aparición de una patología laboral. También tenemos los trastornos musculoesqueléticos dorsolumbares, que hace referencia a la columna vertebral. Todos los dolores que se pueden establecer dentro de la misma es considerado como un TME dorsolumbar. Recordemos los términos claves dentro de la parte ergonómica, que son los TMEs y los DMEs, que básicamente es lo mismo, solo cambia la literatura. TMEs son trastornos musculoesqueléticos y DMEs son desórdenes musculoesqueléticos. Cualquiera de ellos puede estar presente dentro del sector organizacional, dependiendo obviamente el tipo de actividades que yo como trabajador estoy generando en el área. En el siguiente punto vamos a poder realizar un análisis microergonómico de los puestos de trabajo, donde vamos a poder observar dentro de los puestos de oficina cómo este se debe ir repartiendo y estableciendo de una manera correcta para poder mejorar el confort de los trabajadores. Un aspecto muy importante dentro de la ergonomía es el análisis ergonómico de los puestos de trabajo. Para poder establecer de una manera correcta este estudio, se debe identificar tres factores elementales, que son las dimensiones del puesto, la postura de trabajo y las exigencias del confort ambiental. Cada uno de ellos van a ser detallados de una forma clara y concisa para poder identificar cómo estos se presentan dentro del lugar de trabajo. Uno de ellos son las dimensiones del puesto de trabajo. Básicamente podemos observar cuál es la altura del plano de trabajo que se debe establecer o se debe generar dentro del sector organizacional. ¿Cuál es el espacio reservado que debe existir o debe haber entre las piernas para poder ejecutar oportunamente el desarrollo de actividades? ¿Y cuáles deben ser las zonas óptimas del área de trabajo para poder desarrollar sus actividades? Como podemos observar en las láminas, hay posturas correctas y posturas incorrectas. En este caso, las dimensiones de puesto de trabajo son las adecuadas, las que se encuentran con un color verde. Ahí podemos observar que la altura del plano de trabajo es el adecuado. Es decir, para que un escritorio o un mobiliario tenga un aspecto ergonómico para el trabajador, debe estar al ras de su codo y formar un ángulo de 90 grados. De igual forma, su silla, al momento de sentarse el trabajador,
tener unas condiciones ergonómicas, debe generar la formación de un ángulo de 90 grados. Si existe estos ángulos, nosotros podemos mencionar que el trabajador tiene un ambiente o un aspecto ergonómico dentro de su puesto de trabajo. Podemos observar también que hay el espacio reservado para poder mover las piernas y poder cambiar de posición dentro del puesto de trabajo. También podemos determinar cuáles son las zonas de alcance óptimo dentro de esta área. Existen 3 zonas de alcance óptima: la verde, amarilla y la roja. Dentro de la zona verde nosotros vamos a colocar los insumos y herramientas que utilizamos de forma constante, es decir, repetitiva para el ejercicio de nuestras funciones. Dentro de la zona amarilla vamos a colocar insumos de herramientas que no hacemos uso de forma constante, sino rara vez las utilizamos para el desarrollo de funciones. Y en la zona roja vamos a colocar los insumos de herramientas que no utilizamos de forma común, es decir, las utilizo 1 o 2 veces al día para el desarrollo de funciones. Vamos a hacer un ejemplo. En estas zonas de alcance, en la zona verde, va a estar el mouse, va a estar el teclado, va a estar la pantalla, porque son herramientas que las utilizo de manera constante, es decir, todo el día dentro de un puesto de trabajo de oficina. En la zona amarilla va a estar una grapadora, una perforadora, la impresora. Es algo que no utilizo de manera tan repetitiva, las utilizo pero no intermitentemente. Ya en la zona roja vamos a poder observar un archivador, vamos a poder observar una cartera, vamos a poder observar un maletín. Son cosas que no las utilizamos de manera constante, sino rara vez en el día. De esta forma podemos identificar cuáles son las zonas de alcance óptimas que se debe establecer o se debe tener dentro del puesto de trabajo. Por otra parte, podemos observar la postura de trabajo, que básicamente tenemos la silla de trabajo, cómo debe estar establecida dentro del contexto organizacional y dentro de un puesto de trabajo. Debe ser adecuada para el uso del trabajador, debe cumplir con todas las especificaciones ergonómicas para que éste tenga confort dentro de su puesto de trabajo. La mesa de trabajo, como ya lo mencionamos anteriormente, debe estar al ras del codo para poder tener esta condición ergonómica. El apoyapiés podemos utilizarlo y podemos colocarlo dentro de este puesto de trabajo para poder reposar los pies e incluso cambiar de posiciones dentro del ejercicio de nuestras funciones. Y el apoyabrazos, que es una herramienta o insumo que nos permite adoptar posiciones, nos permite también pararnos y levantarnos al momento de generar nuestras actividades. Ahí podemos observar varias especificaciones que se deberían tomar en cuenta dentro de los diferentes aspectos que acabamos de mencionar: la altura del asiento, profundidad del mismo, el ancho, ya sea del asiento o del respaldo, la altura del soporte lumbar. Todas estas especificaciones permiten tener un aspecto netamente ergonómico para mejorar las condiciones de salud del trabajador. Tenemos también, por otra parte, las exigencias del confort ambiental. Dentro de estas exigencias nosotros vamos a poder observar cuál es la iluminación adecuada que se debe establecer dentro del contexto organizacional, qué tipo de iluminación se debe establecer dentro del mismo. Puede ser una iluminación general, una iluminación localizada, de acuerdo al tipo de actividades que yo como trabajador estoy generando dentro del contexto organizacional. Podemos establecer el nivel de ruido, ¿sí? Para poder ejecutar nuestras actividades de forma normal y ser productivos dentro de la industria, debemos tener una adecuada iluminación y debemos tener un adecuado sonido acústico. En este sentido, no podemos estar expuestos como trabajadores a niveles de ruido demasiado altos. Nosotros como trabajadores soportamos por jornada laboral 8 horas. Que son la jornada laboral, y obviamente tenemos que soportar solo 85 decibeles. Si sobrepasa estos 85 decibeles, cada 5 decibeles que suben dentro de este aspecto del ruido, tenemos que disminuir la jornada laboral a la mitad. Es decir, si yo como jornada laboral establezco o soporto 85 decibeles, cuando ya tengo 5 decibeles más, 90 decibeles, tendría que partir las 8 horas de jornada laboral, y en este caso serían 4 horas de jornada laboral. Ahora tengo 95 decibeles, la jornada debe volver a partirse a la mitad, en este caso serían 2 horas de trabajo. Tengo 100 decibeles, sería en esta ocasión
una hora de trabajo. Entonces, cada 5 decibeles que se sube a los 85 decibeles, que son los decibeles bases de exposición que tenemos por jornada laboral, debemos partir la misma para poder adaptarnos y mejorar este aspecto, en este caso ergonómico, y también evitar esta exposición que nosotros tenemos frente a estos riesgos. Tener una temperatura adecuada para poder evitar el estrés térmico que se puede generar dentro del desarrollo de funciones. Es importante determinar cuál es el tipo de temperatura que se debe establecer, cuántos son los grados oportunos a tener para poder desarrollar nuestras actividades, cuál va a ser la velocidad del aire que se debe establecer, cuál va a ser la humedad relativa que nosotros debemos tener dentro del puesto de trabajo para poder generar un confort ambiental dentro del mismo. Estas son las exigencias básicas que se debe cumplir para poder establecer un análisis ergonómico del puesto de trabajo. En el siguiente tópico vamos a poder observar las metodologías de evaluación de los riesgos ergonómicos, donde vamos a poder identificar cuáles son los métodos oportunos que nosotros tenemos para poder valorar cada uno de los factores de riesgo ergonómico dentro del contexto organizacional y de esta forma evitar que haya la adquisición de algún TME o trastorno musculoesquelético. Por otra parte, tenemos la metodología para poder evaluar los factores de riesgo laboral. En esta ocasión vamos a poder observar cuáles son estas metodologías o métodos que nos permite identificar el nivel de riesgo a los que nosotros como trabajadores estamos expuestos. Para poder evaluar estos riesgos ergonómicos tenemos un sinnúmero de metodologías. De manera central vamos a poder compartir cuáles son los más utilizados dentro del sector organizacional. Uno de ellos es el método RULA. Este método RULA básicamente nos permite evaluar las extremidades tanto superiores dentro del puesto de trabajo y también nos permite evaluar los desórdenes musculoesqueléticos que se pueden generar por el desarrollo de las actividades. Cuando nosotros queremos evaluar esta exposición a los factores de riesgo ergonómico solo de la parte superior, es decir, de la cintura para arriba, vamos a aplicar este método RULA. Siempre estos métodos ergonómicos se lo aplica de forma separada para el cuerpo del trabajador, es decir, primero evalúo el lado derecho y posterior a ello evalúo el lado izquierdo. Tenemos el método OWASP. Este método OWASP básicamente nos permite identificar las malas posturas en el puesto de trabajo, nos va a permitir evaluar el riesgo postural del trabajador y nos va a poder identificar o nos va a dar a conocer cuáles son los niveles de riesgo a los que está sometido el trabajador. En este caso el método OWASP tiene 4 niveles de riesgo que nos va a determinar si es aceptable o no es aceptable frente a su exposición. El método OWASP se lo utiliza para poder evaluar cuerpo entero, ¿sí? Es decir, todo el cuerpo del trabajador. De igual forma se lo aplica tanto al lado izquierdo como al lado derecho del mismo. Tenemos el método OCRA. Este método OCRA se lo aplica cuando existen movimientos corporales de forma repetitiva, es decir, movimientos repetitivos. Recuerden que un movimiento repetitivo es cuando yo genero la acción o la actividad más de 1 minuto. Ahí ya es considerado como un movimiento repetitivo y tiene que entrar este método para poder valorar y establecer qué acciones o qué nivel de exposición tengo yo como trabajador. Tenemos el método ROSA. Este método ROSA básicamente nos permite evaluar las oficinas o el área administrativa dentro del sector organizacional. ¿Cuál es el análisis ergonómico que yo debo establecer dentro de estos puestos de oficina? ¿Qué aspectos o qué situaciones debo tener en cuenta para poder disminuir el riesgo ergonómico? Dentro de este método ROSA me va a permitir puntualmente disminuir el riesgo ergonómico para las personas que se encuentran desarrollando trabajos de oficina. Este es el único método que se aplica solo de manera administrativa, en este caso, a las personas que desarrollan este tipo de actividades. Podemos también observar el método REVA. Este método evalúa tanto extremidades inferiores como superiores del cuerpo humano. Nos permite evaluar movimientos de todo el cuerpo de forma rápida. Estos pueden ser
del lado derecho o del lado izquierdo como los métodos anteriores. Cada uno de estos métodos y metodologías para poder evaluar los riesgos ergonómicos nos permite evaluar de una forma rápida el puesto de trabajo para poder determinar cuál es el nivel de riesgo y cuál es la posible actuación que se debería generar dentro del contexto organizacional. En el último tema vamos a poder observar cuál es la jerarquía de control que vamos a aplicar dentro de la evaluación de estos factores de riesgo ergonómico con la finalidad de reducir la exposición que estos tienen dentro del contexto organizacional. Después de generar todo el proceso de medición con las diferentes metodologías, nosotros vamos a aplicar una jerarquía de control con las diferentes medidas que se pueden establecer, ya sean para corregir el factor de riesgo como para prevenir la posible exposición. Entonces aquí podemos observar cuál es la jerarquía que podemos aplicar dentro del contexto organizacional. Una de las jerarquías más comunes que se aplican dentro de esta es fuente, medio y persona. Vamos a ir detallando qué se debe realizar o qué nosotros podemos establecer en cada una de ellas. En la fuente lo que se debe establecer es suprimir o desaparecer de raíz el peligro o riesgo al que nosotros como trabajadores nos encontramos expuestos, o a su vez podemos sustituir los procesos por procesos menos peligrosos. También en el medio podemos establecer medidas que tienen como fin reducir la exposición al peligro en el ambiente de trabajo. Ahí podemos establecer dos aspectos, ya sean controles administrativos como controles de ingeniería. En este caso, haciendo alusión a la parte ergonómica, podemos establecer acciones administrativas de forma más común, es decir, se puede establecer turnos rotativos, podemos establecer procedimientos seguros de trabajo en el aspecto ergonómico, se puede establecer rotación del puesto, se puede establecer pausas activas para que el trabajador descanse de las posiciones constantemente inadecuadas que sus actividades generan dentro de él. Y también por último tenemos la persona, que básicamente es ya dotar de los EPPs o equipos de protección personal a cada uno de los trabajadores para poder determinar cuál es la acción o el método de proteger a los trabajadores, en este caso mediante este tipo de insumos o herramientas que serían los EPPs. De esta forma nosotros vamos a aplicar esta jerarquía de control. Tenemos que ir de igual forma de aspecto descendente, ¿sí? Vamos a poder establecer desde la fuente, medio y persona, siguiendo de una forma estructurada cada uno de estos pasos para poder determinar un adecuado aspecto ergonómico dentro del contexto organizacional. Ahí podemos observar varios puntos a tener en cuenta para poder mejorar y aplicar en la jerarquía de control dentro del contexto organizacional. Haciendo alusión a la parte ergonómica, podemos cambiar y eliminar los procesos y sustituirlos por procesos menos peligrosos. En el medio podemos hacer, como ya lo comentamos, procedimientos de trabajo seguros, podemos realizar la señalización, podemos establecer avisos para poder dar a conocer cómo debo levantar un objeto, cómo debo sentarme, cómo debe establecerse mi puesto de trabajo de una forma correcta para poder disminuir la exposición a este riesgo. Y en el caso de los EPPs podemos dar a nuestros trabajadores, ya sean equipos de protección personal como equipos de protección colectiva, para poder disminuir la exposición a estos factores de riesgo ergonómico dentro del contexto organizacional. Recuerden que cada uno de los aspectos ergonómicos debe ser netamente evaluado dentro de la organización para poder establecer un control oportuno de los factores de riesgo. Cuando queremos establecer un levantamiento de carga a partir de los 3 kilogramos, nosotros debemos establecer el proceso de evaluación. Cuando yo quiero saber si es un movimiento repetitivo, a partir de 1 minuto. Cuando yo tengo una postura estática, de igual forma, a partir de 1 minuto nosotros podemos establecer que ya es una postura estática. Mediante estos tips podemos dar a conocer
cuáles son los riesgos y desde qué factores o qué ítems nosotros debemos tomar en cuenta para poder generar el proceso de exposición y el proceso de evaluación dentro del sector organizacional, y de este modo evitar la aparición de las diferentes patologías que nos dan origen a estos factores de riesgo ergonómicos, que de manera puntual les recuerdo son los TMS o los DMS, que son los principales factores o aspectos que se generan por la exposición a estos factores de riesgo ergonómico.